vamos a partir de ahora, ¿no es cierto? Espera un segundo. Dame medio segundo, voy a revisar una cosa. Ya está. Ahora sí que sí. Estamos grabando toda esta tontería. Bien, a ver, la clase anterior habíamos empezado a ver un tema nuevo, ¿no es cierto? Que era heterocesticidad. Algo habíamos comentado sobre qué es lo que era este asunto, ¿no? Por si acaso, ¿no es cierto? Compartimos pantalla. Ya está. Todo lo ven ahí, ¿no es cierto? Sí, profe. Lo habíamos explicado en la clase anterior, ¿no es cierto? Habíamos dicho, mira, en la heterocesticidad en la práctica, ¿no es cierto? Lo que nos dice es que la varianza, ¿no es cierto? Que uno observa, ¿no es cierto? Cambia, ¿no es cierto? Con ¿cómo se llama? Con los datos. O sea, está asociado, la varianza, ¿no es cierto? Tiene un valor asociado a a los errores, ¿no es cierto? Básicamente, lo que es los errores de estimación. Y habíamos dado una lista, que parece que habíamos visto alguna larga lista de cosas, ¿no? Y aquí aparecían algunas razones, ¿no es cierto?, por las cuales uno podía esperar, ¿no es cierto?, de que se dio cambios en la varianza, ¿ok? No sé si hay dudas sobre este punto, ¿no es cierto?, porque aquí hay hartas cosas, ¿no es cierto?, que son incluso algunos medios trucos matemáticos, ¿cachai? A ver, me parece que estaba en la lista. Bueno, a ver, que si el caso G, por ejemplo, ¿no es cierto?, que si yo lo habíamos comentado en alguna oportunidad, incluso, ¿no es cierto?, que si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, cuando vimos las transformaciones de funciones, ¿no es cierto?, veíamos, ¿no es cierto?, que si uno multiplicaba por una constante, una variable cualquiera, resultaba, ¿no es cierto?, que la varianza, ¿no es cierto?, media, ¿no es cierto?, era la media anterior, ¿no es cierto?, multiplicaba por la constante, pero la varianza salía al cuadrado. ¿Ok? Entonces está claro, ¿no es cierto?, que si yo, o procesos como, qué sé yo, como la transformación de datos a datos reales, por ejemplo, qué sé yo, el uso de números índice y una serie de otras cosas de ese estilo que involucran justamente operaciones matemáticas como las que acabamos de mencionar, producen, de hecho, ¿no es cierto?, heterocesticidad. ¿Ok? Fíjate lo que acabo de decir, que si yo, la valorización, que si ustedes están haciendo un modelo en serie de tiempo, y quieren expresarlo, ¿no es cierto?, en una moneda constante, por ejemplo, un modelo, lo que hacen con eso, ¿no es cierto?, es que utilizan algún tipo de deflactor, cualquiera que fuera. Entonces, en ese caso, lo que les ocurre, ¿no es cierto?, es que ese deflactor, ¿no es cierto?, introduce una varianza, ¿no es cierto?, que es cuadrática respecto a la que traía, ¿no es cierto?, los datos iniciales. Lo mismo pasa si ustedes quieren usar un número índice. Para usar un número índice, ¿no es cierto?, que sé yo, el año base o lo que sea, ¿no es cierto?, lo dividen por alguno de los datos, ¿no es cierto?, que sé yo, que corresponden. O sea, ustedes arbitrariamente asignan un valor 100, 1, o 1, ¿no es cierto?, a algún dato, alguno de los datos. Bueno, resulta, ¿no es cierto?, que al dividir todos los demás valores por ese número base, ¿no es cierto?, la varianza queda, ¿no es cierto?, como el cuadrático de esa división. ¿Ok? En fin, hay cuestiones que son más bien, incluso que pueden llegar a ser hasta aritméticas. ¿Ok? Las otras creo que las habíamos explicado, ¿no es cierto?, que son cuestiones más o menos obvias, ¿no es cierto? Habíamos dicho, por ejemplo, qué sé yo, que el riesgo, ¿no es cierto?, era una variable, ¿no es cierto?, que de hecho se define, ¿no es cierto?, como la variabilidad, ¿no es cierto?, de los retornos o de los resultados que fuera. Es dicho de otra manera, ¿no es cierto?, que si ustedes hacen actividad, si ustedes estiman modelos, ¿no es cierto?,
en que ustedes tienen involucrados, qué sé yo, proyectos o actividades económicas, ¿no es cierto?, que tienen distintos riesgos, ¿no es cierto?, probablemente, ¿no es cierto?, los resultados van a resultar heteroscedásticos. ¿Ok? Yo diría, aquí hay básicamente un par de tipos de problemas, ¿no es cierto?, que son don Ramón Barros Luco, presidente de Chile, ¿no es cierto?, hacia el año 1911, ¿no es cierto?, decía que había dos tipos de problemas, los que se solucionan solos y los que no tienen solución. ¿Ok? En heteroscedasticidad pasa algo parecido. Hay problemas, ¿no es cierto?, que son de origen matemático, algebraico, ¿no es cierto?, que sigue de problemas de manipulación de datos, y hay otros que son intrínsecos al modelo que estamos hablando. ¿Ok? Ambos, ¿no es cierto?, tienen un tratamiento distinto. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, si es que tenemos heteroscedasticidad? ¿Ok? Bueno, repasamos acá, ¿no es cierto?, dijimos, mira, si tenemos un modelo de dos variables, ¿no es cierto?, el estimador sería como esto. Esto ya lo sabemos, ¿no es cierto? Esto ya no necesitamos saber mucho. Y su varianza está dada por esta cosa acá. O sea, estamos transcribiendo simplemente datos. ¿Ok? Condoro, espérate. Aquí, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no es cierto?, de beta es algo como esto. ¿Ok? Lo que estamos diciendo acá es, cuidado, ¿no es cierto?, estamos utilizando esta especificación que está acá. ¿Ok? Estamos diciendo, mira, la esperanza, ¿no es cierto?, de los errores cuadráticos, ¿no es cierto?, es un error cuadrático sub i. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. ¿Ok? El estimador, ¿no es cierto?, normal, era una cosa como esa, ¿no es cierto?, pero la varianza va a quedar dado por esto, que es distinto de esto que está acá. ¿Ok? ¿Sí? Eso es como obvio, no sé, ¿sí? Bueno, eso significa, ¿no es cierto?, que la varianza, ¿no es cierto?, se amplifica si se quiere. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta acá arriba, ¿no es cierto?, me aparece, ¿no es cierto?, una sumatoria de x sub i al cuadrado, ¿no es cierto?, porque no se despeja, ¿no es cierto?, de la estimación del sigma cuadrado. ¿Ok? No sale, ¿no es cierto?, esa sumatoria de x sub i. ¿Ok? Esa es la razón por la cual aparece este cosa aquí. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, en el caso normal, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, esto queda como un cuadrado, ¿no es cierto?, y si esto, ¿no es cierto?, fuera lo mismo, ¿no es cierto?, se eliminaría uno y queda esta expresión de que está acá. ¿Ok? No es difícil de darse cuenta. Pero esta expresión que está acá arriba, ¿no es cierto?, ya es suficiente para saber qué es lo que nos pasa. ¿Ok? Ocurre, ¿no es cierto?, que este número va variando por los sub i. ¿Ok? Es una sumatoria, ¿no es cierto?, de sub i distintos. ¿Ok? No es una constante. Si este sigma cuadrado fuera una constante, saldría para afuera de la sumatoria. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Eso es la diferencia que se produce acá. ¿Ok? Si sale para afuera de la sumatoria, ¿no es cierto? Claro, se cancela este cuadrado que está aquí con esta sumatoria de los x sub i al cuadrado, ¿no es cierto? Y nos queda esta expresión de acá. ¿Ok? Eso está más o menos obvio. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿no es cierto?, es si los estimadores por mínimos cuadrados siguen siendo mejores estimadores linealmente insecados bajo heteroscedasticidad. ¿Ok? Y la respuesta es, ¿no es cierto?, mira, los parámetros siguen siendo lineales insesgados, ¿no es cierto? Incluso se podría probar, ¿no es cierto?, que los parámetros son consistentes, es decir, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, convergen al verdadero valor. ¿Ok? Eso es más o menos obvio por la expresión matemática que teníamos anterior, ¿no es cierto? Es decir, la cuestión es, ¿no es cierto?, en que el estimador es el mismo. ¿Ok? Es el mismo coeficiente, ¿no es cierto?, que el que se obtiene sin presencia de heteroscedasticidad. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, siguen siendo los mejores estimadores linealmente insesgados, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Ok? Y son consistentes también. Pero el problema está en que no son eficientes. ¿Ok? Significa, ¿no es cierto?, si ustedes recuerdan lo que significaba eficiencia, ¿no es cierto?, significa que no tienen la mínima varianza, básicamente. Significa, ¿no es cierto?, que no son estimadores de mínima varianza. Bueno, ahí está. O de mínima varianza. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque está asociado, ¿no es cierto?, porque está asociado, ¿no es cierto?, a algún X, ¿ok? Alguna variable independiente. ¿Ok? ¿Ok? Eh, eh, y aquí, ¿no es cierto?, vamos a mostrar, ¿no es cierto?, una cuestión que es un poco, que está pendiente, es más o menos obvia, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Pero tiene cierto sentido explicarla. ¿Ok?
esta expresión de mínimos cuadrados generalizados, ¿no es cierto?, surge de la idea, ¿no es cierto?, de que en realidad nosotros cuando construimos un modelo de regresión, ¿no es cierto?, le damos la misma ponderación a, a las series de datos que tenemos, ¿ok? La misma ponderación, claro, pues hacemos una suma simplemente, ¿no es cierto?, de datos, ¿ok? Puede haber casos, ¿no es cierto?, en los cuales, ¿no es cierto?, qué sé yo, uno deba ponderar, ¿ok? A ver, piénsenlo de esta manera. Si ustedes me dicen, mira, ¿cuál es el PIB per cápita de Chile, ¿no es cierto?, y ustedes tienen datos del PIB regional, por ejemplo, uno podría decir, bueno, dividamos, ¿no es cierto?, qué sé yo, el PIB de cada región, ¿no es cierto?, obtenemos un per cápita, ¿no es cierto?, de cada región, y después hacemos un promedio de todas. ¿Es ese el promedio del PIB per cápita? La respuesta es no, porque las regiones, ¿no es cierto?, tienen distinto peso, ¿no es cierto?, tienen distintas importancias. La región metropolitana representa el 40% del PIB, ¿no es cierto?, y por lo tanto sumar un promedio simple, ¿no es cierto?, no funciona, no tiene nada que ver, ¿ok? Bueno, la primera idea, ¿no es cierto?, es algo así como los mínimos cuadrados ordinarios que hemos estado trabajando acá. Todos los datos valen lo mismo. Los mínimos cuadrados generalizados te dicen, mira, ¿sabes qué? A lo mejor deberíamos considerar, ¿no es cierto?, distinta importancia, ¿no es cierto?, de los datos, ¿ok? Dicho esto, expliquemos entonces ahora los mínimos cuadrados generalizados, qué es lo que estamos diciendo con esto, ¿no es cierto?, y cómo nos sirve para el caso de la heteroscedasticidad. Reitero, por favor, si tienen dudas, ¿no es cierto?, pregunten de inmediato, ¿no es cierto?, no sé, hagan algún atado, levanten la mano, ¿no es cierto?, que si ustedes tienen una herramienta a manito, una herramienta para levantar la mano ahí en el sistema, ¿ok? Por si acá. Bien, sigamos, ¿ok? Bueno, y aquí estamos explicando los mínimos cuadrados generalizados. ¿Cuál es la idea que hay detrás de este asunto, no es cierto? Dice que el método de cuadrado ordinario no aplica ninguna estrategia para poblaciones diversas, como dar distintas ponderaciones a muestra de distinta variabilidad, ¿ok? Los mínimos cuadrados generalizados, ¿no es cierto?, sigue la estrategia anterior, por lo cual sus estimadores son mejores estimadores linealmente secados. Consideremos este modelo. Este modelo, ¿no es cierto?, podemos reescribirlo de la siguiente manera. Fíjense lo que tenemos acá. Un modelo común y corriente, ¿no es cierto?, de regresión lineal simple, ¿ok? Ahí. Lo que hicimos acá, ¿no es cierto?, fue simplemente, ¿no es cierto?, darle x sub 0i y ponerle un subíndice, ¿ok? Acá, mira, beta 1, ¿no es cierto?, x sub i, ¿ok? Supongamos, ¿no es cierto?, que las varianzas son heteroscedásticas, ¿no es cierto?, pero además son conocidas. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros dividimos por la desviación estándar a cada lado, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que obtenemos? Mira. ¿Ok? Lo que hicimos fue simplemente dividir, ¿no es cierto?, las series de datos, ¿no es cierto?, por la desviación estándar. ¿Ok? Por la expresión que corresponde a sigma cuadrado. Dijimos, ¿no es cierto?, sigma cuadrado es igual a algo, ¿no es cierto?, sub i, ¿ok? Entonces lo dividimos. Y lo podemos escribir de esta otra manera. ¿Ok? O sea, simplemente, ¿no es cierto?, recordemos, ¿no es cierto?, que este es un número simplemente, ¿no es cierto? Y entonces lo dividimos por, ¿cómo se llama?, y obtenemos una nueva expresión para nuestro modelo de esta otra manera. ¿Ok? Simplemente con variables transformadas. ¿Hay alguien que tiene su micrófono abierto, chanchitos? Así que estoy esperando con su maleta. Mi mamá me fue en el auto. Esta caseta le queda mal. Chicos, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Ya está. No molesta tanto, pero es que lo que pasa es que se empiezan a escuchar cosas, ¿no es cierto?, que no son, que no necesariamente deberíamos saber los demás. O sea, ups, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué? Ah. Ya, bien, ok. Estamos claros en esto, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo simplemente, ¿no es cierto?, es dividir por la desviación estándar, ¿no es cierto?, asociado a algún índice, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos, ¿ok? ¿Cuál es la gracia de este asunto? Mira, aquí está, ¿ok? Observamos, ¿no es cierto?, lo que ocurre, ¿no es cierto?, con los errores con el modelo transformado,
¿ok? Vamos a decir, mira, varianza, ¿no es cierto? La varianza es esto, está claro, ¿ok? La varianza, ¿no es cierto?, del Musubi es esto que está acá, ¿no es cierto? O sea, no estamos diciendo nada raro, ¿no es cierto? Está ahí. Y aquí estamos transformando la cosa, ¿ok? Diciendo, mira, momento, este Musubi, ¿no es cierto?, va a quedar como un error dividido por la desviación estándar, ¿no es cierto? O sea, esto que está acá. O sea, esto que está acá. O lo que es lo mismo, si este error, ¿no es cierto?, es conocido, ¿no es cierto?, fíjate, ¿no es cierto?, lo que nos ocurre acá. La varianza, ¿no es cierto?, va a ser 1. ¿Estamos claros? Aquí aparece un método de transformación. Cuidado, evidentemente, ¿no es cierto?, ustedes tienen que después retransformar los estimadores. Ustedes dividen, ¿no es cierto?, por la definición estándar, ¿no es cierto? El estimador no va a ser el mismo, pero la varianza va a ser constante. ¿Ok? La varianza del error estocástico transformado es una constante, es decir, es homocedástico. Aquí está el asunto. Este procedimiento de transformar las variables originales de forma que las variables transformadas satisfagan los supuestos del modelo clásico para luego aplicar MCO se conoce como mínimos cuadrados generalizados. Estos estimadores son mejores estimadores linealmente ensecados. ¿Ok? Básicamente lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es transformar las variables, no es más que eso, ¿no es cierto? Es dividirlo por un número conveniente. ¿Ok? Ahora, habitualmente, ¿no es cierto?, por supuesto, nosotros no conocemos cuál es exactamente la función que acompaña a la varianza heterocedástica que estamos observando, pero la podemos estimar. Ese es el chiste, ¿ok? Y eso es un poco lo que sigue. Bueno, aquí para más aclaración, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo, mira, ¿cuál es la diferencia?, ¿no es cierto? Los mínimos cuadrados ordinarios minimiza esta expresión, ¿ok? Nuestra regresión común y corriente, ¿ok? Los mínimos cuadrados generalizados minimizan esta otra, este ponderado, ¿ok? Que obliga a que el modelo satisfaga, ¿no es cierto?, las condiciones iniciales, los supuestos iniciales que hemos dicho. Evidentemente, ¿no es cierto?, creo que lo tengo más abajo, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente si W es igual a 1, ¿no es cierto?, obtenemos el caso de los mínimos cuadrados ordinarios, o sea, o lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, uno puede decir, mira, en realidad, mínimos cuadrados ordinarios, ¿no es cierto?, es más bien un caso específico, ¿no es cierto?, de los mínimos cuadrados generalizados, por eso tienen esos nombres, ¿ok? Simplemente porque este W, ¿no es cierto?, es un 1 en este caso de acá, ¿ok? Esta cuestión, ¿no es cierto?, de transformar las variables, ¿no es cierto?, para obligarlas a que cumplan los supuestos iniciales, ¿no es cierto?, se utiliza no solo para heteroscedasticidad, se utiliza para muchas otras cosas más, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, se suele llamar, ¿no es cierto?, obtención robusta, ¿no es cierto?, de las varianzas, ¿no es cierto?, lo que se hace por mínimos cuadrados generalizados, ¿ok? Los paquetes computacionales en general, ¿no es cierto?, traen esa opción de, ¿cómo se llama?, de hacer estimaciones robustas de la varianza, ¿ok? Eso, ahí está, ¿ok? Bueno, de hecho, ¿no es cierto?, aquí te lo están diciendo. Para el caso del control de la heteroscedasticidad, ¿no es cierto?, que en otras cosas se utiliza también, ¿no es cierto?, vamos a ver que en autocorrelación se hace algo parecido, ¿no es cierto? La diferencia, ¿no es cierto?, es que nosotros tenemos simplemente que este ponderador, ¿no es cierto?, es el inverso, ¿no es cierto?, de la varianza, ¿ok? En realidad aquí está mal, es el inverso de la desviación estándar, pero digamos, ¿ok? La ponderación, ¿no es cierto?, consiste en un mayor grado de importancia, las observaciones están en torno al promedio o a la media condicional, ¿ok? Esto es el chiste, ¿ok? El ponderador, ¿no es cierto?, en la práctica lo que hace, ¿no es cierto?, es que le da más importancia, ¿no es cierto?, a esa observación, ¿ok? Bueno, aquí hay otros nombres. A veces se le llama mínimos cuadrados ponderados, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, realmente eso no tiene mucha importancia. Ah, sí, bueno, pues en algunos libros de texto, ¿no es cierto?, les sale esa especificación, les llaman mínimos cuadrados ponderados, qué sé yo, ¿no es cierto? Vale la pena que lo tengan en mente para que sepan, ¿no es cierto?, qué sé yo, de qué estamos hablando. Estamos hablando simplemente, ¿no es cierto?, de esta forma de ponderación. ¿Ok? Bueno, consecuencia, ¿no es cierto? Si utilizamos mínimos cuadrados ordinarios en presencia de heteroscedasticidad, ya sabemos, ¿no es cierto?, que los estimadores son lineales insecados, pero no son eficientes. ¿Ok?
Y aquí, ¿no es cierto?, es más o menos obvio, ¿no es cierto?, lo que pasa, ¿no es cierto? Es decir, si no son eficientes, significa que no son de mínima varianza, ¿ok? Pero la idea acá, ¿no es cierto?, es verlo con un poquito más de detalle. Estimamos MCO, ¿no es cierto?, estimación por mínimo cuadrado, ¿no es cierto?, considerando la heteroscedastica, ¿ok? Si utilizamos la varianza heteroscedástica del estimador, suponiendo que la varianza además es conocida, la pregunta es, ¿se podría estimar intervalo de confianza en relación a las pruebas T y F usuales? La respuesta ya es más o menos obvia, ¿no es cierto?, y intuitiva. No. La varianza es más grande que lo que debiera y por tanto los intervalos de confianza son demasiado grandes. Y las pruebas T y F son imprecisas. Se tiende a rechazar H0 más veces de lo que se debiera. ¿Ok? Cuidado con esto, ¿no es cierto? Esto no se parece a la multicolinealidad, ¿no es cierto? Porque en multicolinealidad, ¿no es cierto?, las varianzas aparecen aumentadas. En este otro caso, ¿no es cierto?, sabemos que la varianza, ¿no es cierto?, no es la que corresponde. ¿Ok? Que estamos sobreestimando la varianza del modelo. ¿Ok? Estamos simplemente sobreestimando la varianza del modelo. Porque no es una constante, ¿no es cierto?, porque está dependiendo de algún valor. ¿Ok? O sea, el sentido, ¿no es cierto?, de por qué esta cuestión es diferente, ¿no es cierto?, por qué no lo podemos usar es un poco distinto. ¿Ok? No es tan fácil digamos, de interpretar. Y el otro problema, ¿no es cierto?, es que al estimar por mínimo cuadrado ordinario tenemos que la varianza de beta 2 es sesgada. ¿Ok? En promedio está sobre o subestimada, ¿no es cierto? El sesgo puede ser positivo o negativo, y esto depende de cómo sea la relación entre la varianza y la varianza de los residuos, ¿no es cierto?, y la variable explicativa, x sub i de que se trate. ¿Ok? Reiteramos, esto está asociado, ¿no es cierto?, a algunas de las variables independientes. ¿Ok? Uno puede encontrar muchas maneras, ¿no es cierto?, muchas formas en que se vincula la varianza, ¿no es cierto?, con la variable explicativa, con la variable independiente. De hecho, lo vamos a ver un ratito más, ¿no es cierto?, que si las pruebas, ¿no es cierto?, que se hacen para encontrar heteroscedasticidad, ¿no es cierto?, son con harta mano de obra, ¿ok? Justamente, ¿no es cierto?, porque se busca, ¿no es cierto?, alguna relación que hay, ¿no es cierto?, entre la varianza, ¿no es cierto?, y alguna de las variables explicativas, ¿ok? Bueno, pero en pocas palabras, si se persiste en utilizar los procedimientos de pruebas de usuario, a pesar de la presencia de heteroscedasticidad, las conclusiones a que se lleguen, ¿no es cierto?, o las diferencias que se hagan pueden ser erróneas, ¿ok? De nuevo, básicamente, ¿no es cierto?, si nosotros lo que nos interesa es un modelo para proyectar, ¿no es cierto?, el modelo, ¿no es cierto?, es consistente e insesgado, ¿ok? Por lo tanto, en general, las proyecciones que se hagan a partir de un modelo, aunque tenga heteroscedasticidad, ¿no es cierto?, suelen no ser muy problemáticas. El problema que tenemos acá, ¿no es cierto?, es que incluso la varianza, ¿no es cierto?, la varianza total de los errores, ¿no es cierto?, también va a ser rara. Es decir, los intervalos de confianza, ¿no es cierto?, de la predicción. ¿Se acuerdan ustedes cuando dijimos predicción puntual, ¿no es cierto?, predicción en media, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, son también más amplios. O sea, eso significa, ¿no es cierto?, que las proyecciones se hacen más imprecisas. Además de que los parámetros, la estimación de los parámetros se hace más dudosa. O sea, uno tiende a rechazar H0. ¿Ok? Bien, pues eso. ¿Ok? Sigamos. ¿Cómo se detecta la heteroscedasticidad? Y aquí empezamos con los atados. Bueno, una forma, ¿no es cierto?, en métodos informales y formales, ¿no es cierto?, en realidad, ¿para qué están por el serio? ¿No es cierto? Lo primero que uno hace, ¿no es cierto?, es mirar el gráfico de residuos. ¿Ok? Método gráfico, ¿no es cierto?, dice, consiste en estimar los mínimos cuadrados en presencia de heteroscedasticidad para luego mirar los residuos de la regresión. O sea, de hecho, ¿no es cierto?, en el ejercicio de la prueba, ¿no es cierto?, nosotros veíamos que claramente había un segmento muy grande, ¿no es cierto?, de la cosa en que la variabilidad, ¿no es cierto?, de los residuos, ¿no es cierto?, era muy grande. Ahí había heteroscedasticidad, eso era evidente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿No es cierto? Se grafica la variable dependiente respecto al residuo al cuadrado. De nuevo, podríamos haber hecho eso. ¿Ok? La idea, ¿no es cierto?, ahí entonces es asociar, ¿no es cierto?, qué sé yo, buscar alguna relación, ¿no es cierto?, entre la variable, ¿no es cierto?, y la heteroscedasticidad, ¿ok? Y la varianza del modelo. O la varianza de los residuos. Profesor, ¿Sí? hay un compañero que está esperando para entrar. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no me avisó el sistema? Mm. Ah, ahí está. Ya.
Ya, lo siento. No lo había visto. Gracias. Esto, ¿ok? ¿Está claro? EBIUS, Stata, todos los paquetes estadísticos, ¿no es cierto?, de SPSS tienen la posibilidad de hacer esto, ¿ok? Nosotros, de hecho, ya lo estábamos haciendo, ¿no es cierto? Cuando hacíamos regresiones, utilizamos los residuos para mostrarlos, que se iba a utilizarlos en distintas cosas, ¿ok? Uno puede hacer incluso regresiones, bueno, eso ya siempre me adelanto a lo que voy a decir acá, pero en concreto, ¿no es cierto?, el uso de los residuos, ¿no es cierto?, para compararlos, qué sé yo, con las variables explicativas, ¿no es cierto?, qué sé yo, en una serie de tiempo, normalmente uno los mira a través de la serie de tiempo, normalmente, ¿ok? Ojo, atención con eso. En series de tiempo, ¿no es cierto?, el tiempo es una variable implícita. O sea, el tiempo no figura normalmente, ¿no es cierto?, como una variable explicativa de alguna variable dependiente económica, pero está implícito, porque uno tiene los datos ordenados a lo largo del tiempo. ¿Ok? Heterocedasticidad, ¿no es cierto?, uno puede encontrar también asociado a variables que no están explícitas dentro del modelo. ¿Ok? En fin. Sigamos. Bueno, aquí hay algunos patrones, ¿no es cierto?, hipotéticos de residuos estimados al cuadrado. ¿Ok? Fíjese lo que estoy haciendo acá. Fíjate que acá lo que tengo, ¿no es cierto?, son los residuos al cuadrado, y aquí tengo mi valor estimado. ¿Ok? El valor estimado. ¿Qué es lo que pasa con la varianza? ¿Ok? O sea, aquí tengo, ¿no es cierto?, una varianza, ¿no es cierto?, que va creciendo en valor, ¿no es cierto?, a la medida en que aumenta ahí un intervalo, ¿no es cierto?, que si yo, la varianza es un valor grueso, ¿no es cierto?, pasa eso. Acá lo que tengo, ¿no es cierto?, es que la varianza va creciendo, ¿no es cierto?, también a lo largo de un periodo cualquiera. ¿Ok? En fin, uno puede tener, ¿no es cierto?, este es un caso parecido al que vimos, ¿no es cierto?, en el ejercicio de la prueba, esto que está acá. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos una varianza, ¿cierto?, que se ponía más gorda y después volvía a adelgazarse? Bueno, algo parecido a esto. ¿Ok? Uno observa patrones de comportamiento parecidos a esto normalmente. ¿Ok? Ya. Y aquí, ¿no es cierto?, hay algunos métodos más formales, ¿no es cierto? Es decir, aquí uno ya, o sea, la cuestión gráfica, ¿no es cierto?, ayuda mucho, ¿no es cierto?, porque en realidad muchas veces esta cuestión es visible, ¿no es cierto? El tema es que a veces no es tan visible, ¿ok? Y de hecho, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, uno se puede encontrar con casos en que simplemente, ¿no es cierto?, no sea tan explícita la varianza, especialmente en la heterocedasticidad, especialmente en cortes transversales. Ahí hay una recomendación del modo. Ojo con esto, ¿no es cierto? Este problema es menos visible en cortes transversales porque los datos no están ordenados de alguna manera en particular. ¿Ok? Entonces, en general, ¿no es cierto?, cuando uno trabaja con series de tiempo, la heterocedasticidad puede ser más fácilmente percibible, ¿no es cierto?, a través de un gráfico simplemente. ¿Ok? Pero cuando tiene cortes transversales, ¿no es cierto?, uno tiene cualquier ordenamiento. ¿Ok? Entonces, que si yo no sé, si estás haciendo un estudio de demanda, por decirte algo, ¿no es cierto?, y tiene una base de datos de clientes, por decirte algo, ¿no es cierto?, los clientes podrían estar por orden alfabético, por decirte cualquier lecera. Y si hay heterocedasticidad relacionada con la letra del apellido, esa heterocedasticidad es espuria, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna importancia. Ese es un tema que no lo hemos visto. Puede haber heterocedasticidad espuria, ¿ok? Acabo de darme cuenta. Bueno, pero en esos cortes transversales, ¿no es cierto?, puede ocurrir, ¿no es cierto?, que el ordenamiento que yo tenga, ¿no es cierto?, no me permita observar, ¿no es cierto?, que haya un ordenamiento de la varianza respecto de algunas de las variables que yo estoy considerando. Entonces, yo tengo la base de datos ordenada por apellido, por localización geográfica, ¿no es cierto?, por cualquier otra cosa, ¿no es cierto?, por número de root, cualquier otra cosa de ese estilo. Bueno, puede haber una varianza que esté asociada, por ejemplo, al ingreso de las personas. Pero el ingreso no está ordenado, por lo tanto, los datos, ¿no es cierto?, que yo voy a observar en un gráfico, ¿no es cierto?, no me van a mostrar la relación que hay entre la varianza, entre los residuos y el ingreso, por ejemplo. ¿Ok? La cuestión gráfica, ¿no es cierto?, como les digo, hay que tomarla con cuidado. Es muy significativa cuando tenemos datos ordenados en series de tiempo, ¿no es cierto?, pero es especialmente difícil de detectar, ¿no es cierto?, cuando tenemos cortes transversales. ¿Ok? Bueno, por eso mismo es útil los métodos más formales de detección. ¿Ok? Te lo digo porque me ha pasado todo esto.
Entonces, lo que se hace acá, ¿no es cierto?, es decir, una cuestión obvia, ¿no es cierto?, que también la dijimos desde el principio. Park dice, formaliza el método gráfico sugiriendo que sigma cuadrado sub i es algún tipo de función de la variable, de algunas variables explicativas. De la variable explicativa sale acá, pero de alguna de las variables explicativas en caso de regresión múltiple. La forma sugerida por él, ¿no es cierto?, es algo como esto. ¿Ok? Lo que dijimos es, mira, supongamos, ¿no es cierto?, y qué sé yo, que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, una cosa como esta. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, no es más que una expresión logarítmica que está acá. ¿Okay? Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que lo que está suponiendo la prueba de Park es que hay una constante, ¿no es cierto?, una varianza constante a la que se le agrega, ¿no es cierto?, algún factor asociado a la variable independiente x sub i. Más un error aleatorio. ¿Ok? Nunca las heteroscedesticidades son perfectas. ¿Ok? Ojo con esto. Una de las cosas que uno esperaría... ya, ok, lo explicamos más adelante. Una de las cosas que uno esperaría, si es que no hay heteroscedesticidad, ¿no es cierto?, el coeficiente de x sub i, ¿no es cierto?, este no debería ser significativo. O sea, uno puede generalizar esta prueba, ¿no es cierto?, es decir, bueno, tengo, no sé, 4 variables, ¿no es cierto?, en mi modelo, y puede probar las 4, ¿no es cierto?, con un modelo como este. ¿Ok? Si no hay heteroscedesticidad, ¿no es cierto?, este coeficiente beta va a ser no distinto de 0. ¿Ok? No va a ser estadísticamente significativo, por lo tanto, ¿no es cierto?, la varianza es constante. ¿Ok? Te lo dice directo. ¿Ok? Bueno, y aquí aparece también la forma en que nosotros estimamos estas cosas, ¿no es cierto? Como ocurre, ¿no es cierto?, que normalmente esta varianza sub i, ¿no es cierto?, no la conocemos, lo habitual es que no la conozcan, ¿no es cierto? Park, ¿no es cierto?, sugiere utilizar los residuos estimados al cuadrado como aproximación. ¿Ok? Y lo que hacemos, entonces, en definitiva, es algo como esto. Fíjate, ¿no es cierto?, que aquí tengo los residuos estimados, ¿no es cierto?, como una constante, ¿no es cierto?, más un beta, ln de el x sub i cualquiera, ¿no es cierto?, más este otro error. ¿Ok? O sea, esta es la prueba de Park, en definitiva. ¿Ok? Correr los residuos, ¿no es cierto?, que ya sabemos cómo obtenerlos, ¿no es cierto?, contra alguna de las variables explicativas, ¿no es cierto?, con constante. ¿Ok? La constante nos va a decir si es que, ¿no es cierto?, hay una varianza constante latente a todo esto. El problema, ¿no es cierto?, va a ser cuando este alfa no sea significativo, porque significa que tenemos un modelo bien raro. ¿Ok? Pero bueno, de eso lo vamos a ver en su minuto. Y aquí un poco está la lectura del asunto, ¿no es cierto? Si beta resulta ser significativa, sugiere que existe heteroscedesticidad, como es obvio. Si resulta ser que no es significativo, ser no significativo, ahí se puede aceptar el supuesto de homoscedesticidad. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que decimos es que esta prueba es un procedimiento de 2 etapas. En la primera se efectúa la regresión por menos cuadrados ordinarios, ignorando la heteroscedesticidad. Se obtienen los residuos de la regresión y luego se efectúa la regresión y se realiza el test. ¿Ok? Pero puede ocurrir que este error ahora, ¿no es cierto?, sea heteroscedástico. ¿Ok? No, eso está mal explicado aquí. Bueno, en fin. Puede ocurrir que esto sea claro, que este mismo coeficiente sea heteroscedástico. ¿Ok? O sea, podría ocurrir, ¿no es cierto?, de que este B sub i, ¿no es cierto?, sea también heteroscedástico. Y ahí tenemos un cacho. ¿Ok? Esta es una prueba exploratoria en ese sentido, ¿ok? Porque, de hecho, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo es que estamos asumiendo una determinada especificación funcional entre la varianza, ¿no es cierto?, y algunas de las variables independientes, ¿ok? Estamos suponiendo algún tipo de relación entre ambas. En estricto rigor, ¿no es cierto?, lo que uno debería hacer, ¿no es cierto?, es probar por máxima verosimilitud, ¿no es cierto?, pero ese es un método que no está al alcance de ustedes por ahora, ¿no es cierto?, y de hecho, ¿no es cierto?, tampoco es un procedimiento muy confiable en algunos sentidos. Algún día lo veremos. De hecho, ¿no es cierto?, esta lógica, ¿no es cierto?, ha sido detallada, ¿no es cierto?, ha sido desarrollada, ¿no es cierto?, en otro tipo de pruebas. Aquí hay otra prueba, ¿no es cierto?, que te intenta, ¿no es cierto?, buscar otro tipo de cosas. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos una diferencia, ¿ok? En esta prueba, ¿no es cierto?, lo que se hace, ¿no es cierto?, es hacer la misma regresión, varias regresiones, como ven más abajo, ¿no es cierto?, pero sobre los valores absolutos de los mu sub i. ¿Ok?
Lexer utilizó las siguientes formas funcionales. Ustedes dirán, ¿y por qué diablos usamos los valores absolutos? En realidad, ¿no es cierto? Eso no es muy distinto de usar simplemente, ¿no es cierto? A ver, eso no es muy distinto de usar la desviación estándar como variable dependiente. ¿Ok? Ustedes recuerdan, ¿no es cierto? La varianza, ¿no es cierto? Es un coeficiente cuadrático, es siempre positivo, ¿no es así? Y le sacan la raíz, ¿no es cierto? Y obtienen, ¿no es cierto?, la desviación estándar, ¿cierto? Por tanto, es también un coeficiente siempre positivo. Si nosotros usamos, ¿no es cierto?, el valor absoluto, ¿no es cierto?, de los errores, ¿no es cierto?, en la práctica esto es lo mismo que la desviación estándar. ¿Ok? ¿Sí? Eso se entendió, ¿no es cierto? No hay problema con eso. O sea, no se asusten cuando les pongo aquí este valor absoluto, ¿no es cierto? En la práctica, ¿no es cierto?, esto no es muy distinto de, ¿cómo se llama?, de usar la desviación estándar. ¿Ok? Profe, esa es una V la que está al lado de la X, a la derecha. ¿Sí? ¿Eso? Sí. Sí, es para no confundirlo con este U que está ahí. Es un error, igual, ¿no es cierto? Es un error bien comportado. ¿Estamos? Recuerden que estamos trabajando sobre errores. Entonces, si yo utilizo la misma letra, ahí va a quedar la mermelada. ¿Ok? Por eso le puse... tú te refieres a si es la letra V, B corta, ¿no es cierto? Que ya. No, es la letra griega nu. ¿Ok? Pero bien, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Lo que se hace acá, ¿no es cierto?, es probar distintas especificaciones. ¿Ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que lo que hago acá. Desviación estándar contra directamente una expresión lineal, ¿no es cierto?, con la variable x sub y. Acá lo hago contra la raíz de x sub y. Aquí está con el recíproco de x sub y, con el recíproco de la raíz. Fíjate, ¿no es cierto?, con una expresión más complicadita, ¿no es cierto?, con la raíz de la suma de una constante más algo. Después, la raíz de la suma de una constante más los coeficientes cuadráticos. Si ustedes quieren, lo podemos explicar con más detalle qué sentido tienen cada una de estas, ¿no es cierto? Pero tienen sentido, digamos, o sea, tienen un cierto sentido matemático, ¿no es cierto? Pero son bastante más complicados, ¿ok? O sea, son muchas especificaciones. Uno podría buscar otro tipo de especificaciones también. De hecho, ¿no es cierto?, uno podría encontrar relaciones, ¿no es cierto?, no paramétricas, ¿no es cierto?, bastante más complicaditas, ¿no es cierto?, para el comportamiento de los residuos, ¿ok? Yo diría, ¿no es cierto?, la idea es buena, ¿no es cierto?, pero la verdad es que el procedimiento es un poco engorroso, si ustedes se dan cuenta. Bueno, a todo esto, la lógica es la misma, ¿ok? Lo que estamos buscando, ¿no es cierto?, es la significancia del x sub i respecto del mu sub i, si es que esta existe. Si no hay significancia, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que tenemos un modelo homocedástico, ¿ok? Bueno, a ver, el problema, ¿no es cierto?, de este test, ¿no es cierto?, y aquí aparece una cuestión importante, es que el término de error estocástico, el nu sub i o b sub i, ¿no es cierto?, llamémoslo b sub i por ahora, es que su valor esperado distinto de cero está correlacionado serialmente, y de por sí es heterocedástico. ¿Ok? Bueno, la quinta y sexta funcional, ¿no es cierto? Aquí hay un análisis de eso. Estas dos, ¿no es cierto?, son no lineales. ¿Ok? Eso nos obliga a trabajar con otro tipo de funciones. Bueno, eso. ¿Ok? Eso. ¿Ok? ¿Por qué pues, se afirma, ¿no es cierto?, de que este modelo es heterocedástico por construcción? ¿Alguien se le ocurre por qué? Afirmamos, ¿no es cierto?, que este error, ¿no es cierto?, no es un error muy normalito, digamos, ¿no es cierto? De hecho, no es de media cero. Pues la razón es muy simple, ¿no es cierto? Nosotros, fíjense ustedes que estamos usando los valores absolutos del error estimado. ¿Ok? El valor absoluto del error estimado. ¿Ok? Este error, ¿no es cierto?, es, como dijimos antes, ¿no es cierto?, es la desviación estándar, si se quiere. ¿Ok? Lo que estamos haciendo acá, ¿no es cierto?, no es necesariamente cero en promedio.
Ese es el punto. ¿Ok? La relación, ¿no es cierto?, que tiene X sub I con el error, ¿no es cierto?, no es cero por construcción. ¿Ok? Aquí no está el modelo que estamos corriendo originalmente. Estos errores respecto de la media, ¿no es cierto?, es cero. ¿Ok? Pero eso son los residuos de otro modelo, ¿ok?, que involucra X sub I. Pero no es este modelo. ¿Ok? Bueno, eso. El método, ¿no es cierto?, es bastante bueno, ¿no es cierto?, en general este método, ¿no es cierto?, de hacer múltiples regresiones, ¿no es cierto?, para buscar alguna explicación, alguna correlación, alguna explicación, ¿no es cierto?, para el coeficiente de error, ¿no es cierto?, en general es lo más usual, ¿ok? Lo más usual, ¿no es cierto?, es que si uno sospecha de heteroscedasticidad, ¿no es cierto?, haga simplemente, ¿no es cierto?, regresiones, ¿no es cierto?, de los errores respecto de algunos de los argumentos. Es decir, hace algo parecido a lo que tenemos acá. ¿Ok? Eso está automatizado en algunos sistemas, en algunos paquetes estadísticos. ¿Ok? Quizás en las próximas clases lo veamos este asunto en EBIUS, cómo se hace, ¿no es cierto?, para calcular, para hacer homocedásticos los errores. ¿Ok? Recuérdenme de ver ese tema, ¿no es cierto?, cuando veamos la próxima práctica, ¿no es cierto?, que hagamos con EBIUS. ¿Ok? Que debería ser hoy día en la tarde todo esto. Hoy día en la tarde tenemos práctica con EBIUS, ¿no es cierto? Sí, profe. Entonces veamos en la tarde. La prueba de Wolfenstein. Profe, ¿Sí? entonces nos vamos a ver colinealidad en EBIUS. Sí, pues, vamos a ver con multicolonialidad, ¿no es cierto? Y vamos a ver, tenemos que ver las cosas, lo que tengamos que ver, o sea, corto y sencillo. Vamos a ver todo lo que tengamos que ver. No sé, a lo mejor entonces a lo mejor esta clase no alcanzamos, ¿no es cierto? A lo mejor lo dejamos para la próxima, digamos, las prácticas, pero ver este tipo de temas, ¿no es cierto?, en EBIUS y todo eso, ¿no es cierto?, no es complicado, o sea, lo alcanzamos a ver. En la medida que usted que se va adquiriendo práctica en el EBIUS, las cosas van saliendo bastante más rápidas, así que no debería ser mucho problema ver las dos cosas hoy día. Ya. Eso. Bien, a ver, volvamos. La prueba, Wolfenstein, ¿no es cierto? Esta es una prueba muy famosa, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto?, decimos, mira, si suponemos que la varianza heteroscedástica está relacionada positivamente con alguna de las variables explicativas del modelo de regresión, consideramos el modelo de dos variables, ¿ok? Supongamos que la variable está relacionada positivamente con X de esta forma. Esta es la misma, ¿no es cierto?, de la prueba de Parker, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta. Estoy diciendo, mira, la varianza, ¿no es cierto?, es una constante multiplicada por el coeficiente asociado, ¿no es cierto?, a un coeficiente de X, Y. ¿Ok? Si esta relación es apropiada, significa que la varianza sigma cuadrado sub i sería mayor mientras mayores fueran los valores de X. ¿Sí? Si es que la relación es positiva, ¿no es cierto? Está claro, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo. Mientras mayor el X, ¿no es cierto?, mayor va a ser la varianza. ¿Ok? Entonces, ordene. ¿Ok? Fíjate, ¿no es cierto?, lo que estábamos comentando hace un rato atrás. Ordenar los datos. ¿Ok? Ordenamos la base de datos, ¿no es cierto?, de acuerdo con los valores de X, empezando por el valor más bajo. ¿Ok? O sea, lo que puedo decir, mira, ok, supongamos que yo estoy haciendo un estudio de demanda, y yo creo que la varianza de la demanda está asociada a el ingreso, por ejemplo. Entonces, ordenamos la base de datos por ingresos, ¿ok?, de las personas, y no por el alfabeto o alguna tontería por el estilo. Entonces, lo que hacemos en este caso, ¿no es cierto?, es ordenar los datos. En el paso 2, ¿no es cierto?, omitamos C observaciones centrales, un C cualquiera, una especificación a priori. Las observaciones restantes, ¿no es cierto?, N-C en dos grupos, ¿ok? Dos grupos simétricos, o sea, sacamos lo que está en el medio. Supongamos que yo tengo 100 datos, por decirte cualquier cosa, yo saco los 20 valores del medio. ¿Ok? Arriba me van a quedar 40 datos, ¿no es cierto?, que son los más chicos, y abajo me van a quedar 40 datos, que son los más grandes. ¿Ok? Paso 3. Ajustamos regresiones por mínimos cuadrados ordinarios, ¿no es cierto?, separadas en las primeras N-C medios observaciones
en las últimas, en las primeras 40 y las segundas 40, en el ejemplo que estamos diciendo. ¿Ok? Y obtenemos la suma de residuos al cuadrado. La suma de residuos al cuadrado corresponde a los valores más bajos de la x sub i, ¿no es cierto? Grupo de varianza pequeña, por ejemplo, y la suma de residuos al cuadrado sub 2 corresponde a los valores más grandes de x sub i, grupo de varianza grande. Cada suma de residuo cuadrado tiene los siguientes grados de libertad. N menos C, porque este es el número de datos, ¿no es cierto? Este es el N realmente, medios, menos K grados de libertad. ¿Ok? Papaya. Calculamos esto. Lambda. Como se ha supuesto que los mu sub i siguen una distribución normal, ¿no es cierto? Y que el supuesto de homocedasticidad es válido, entonces lambda sigue una distribución F. ¿Ok? Esto que está acá. Y entonces, ¿no es cierto? Si lambda, ¿no es cierto?, es superior al F crítico, al nivel de significancia seleccionado, ¿no es cierto?, se rechaza la hipótesis de homocedasticidad. ¿Ok? Fíjense lo que estamos haciendo. Yo calculo, ¿no es cierto?, los residuos de las regresiones, ¿no es cierto?, para los datos que yo supongo que tienen varianza chica, y hago lo mismo para los que tienen varianza grande, y hago la división. ¿Ok? Esa división es una F. ¿Ok? Porque estoy dividiendo residuos, como siempre. ¿Ok? Sí, ¿no es cierto? Si esa diferencia, si no hay diferencia entre ambas, ¿no es cierto?, significa que es homocedástica, porque la varianza, ¿no es cierto?, de los datos más chicos, ¿no es cierto?, sería igual a la de los datos más grandes. ¿Ok? La prueba de F está servida. ¿Ok? Si la diferencia, ¿no es cierto?, si el coeficiente ese, ¿no es cierto?, es F significativo, ¿no es cierto?, significa que tenemos que rechazar la homocedasticidad, porque hay diferencia estadísticamente significativa. ¿Ok? ¿Se entendió esa cosa? Esta cuestión, ¿no es cierto?, es bastante socorrida, ¿no es cierto?, como les digo, es una prueba más rigurosa, ¿no es cierto?, de la heterocedasticidad, de la presencia de heterocedasticidad, y en la práctica es una especie de exageración, ¿no es cierto? De hecho, esto inspira, ¿no es cierto?, muchas pruebas, ¿no es cierto?, que se hacen para residuos, ¿no es cierto?, que están asociados, que tienen un nombre genérico, ¿no es cierto?, que se conoce como bootstrapping, estas divisiones, ¿no es cierto?, de los datos, ¿no es cierto?, para ir comparando, ¿no es cierto?, resultados de datos. ¿Ok? Bootstrapping, ¿no es cierto?, significa trampa para pie. O sea, las bootstrapping, ¿no es cierto?, son las trampas que usan los cazadores de osos, por ejemplo. Es una manera, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de capturar, si se quiere, ¿no es cierto?, diferencias. Es una especie de prueba PCR, ¿no es cierto? Lo que yo hago acá, ¿no es cierto?, es decir, bueno, ok, si la heterocedasticidad, si la varianza, ¿no es cierto?, del residuo está asociada al ingreso, ¿no es cierto?, entonces yo comparo los más chicos con los más grandes, y me olvido de los del medio. Lo que hago con eso, ¿no es cierto?, es exagerar la diferencia, ¿se dan cuenta? ¿Ok? El grupo del medio, ¿no es cierto?, si se quiere, ¿no es cierto?, como que suaviza las diferencias, ¿no es cierto?, y puede hacer que este test, ¿no es cierto?, nos dé una diferencia no significativa. ¿Ok? Pero si yo saco, ¿no es cierto?, los del medio, estoy, si se quiere, exagerando la diferencia que pueda haber. ¿Ok? Es evidente que se trata, ¿no es cierto?, de verificar heterocedasticidad o homocedasticidad, ¿no es cierto?, que no es fácilmente perceptible a través de un análisis gráfico. ¿Okay? Después, la prueba de Breuch-Pagan, Godfrey, ¿no es cierto?, y toda esta patilla. En realidad, normalmente se habla de la prueba de Breuch-Pagan, pero bueno, a Godfrey siempre se lo olvida. Bueno, hay aquí, ¿no es cierto?, una cuestión que es importante, ¿no es cierto? La prueba de Goldfried-Pagan, ¿no es cierto?, depende no solamente de la elección de C, se dice. Claro, está claro, ¿no es cierto?, que si yo saco muy pocos datos del medio, puede que la diferencia no sea muy fácilmente perceptible, ¿no es cierto?, y puede caer en un intervalo de confianza indeterminado, ¿no es cierto?, para el TGF. ¿Ok? Y aquí entonces consideramos una prueba extendida. De hecho, esta es una extensión de la prueba de Goldfried-Pagan. Aquí, ahí está. ¿Ok? Ilustramos esta prueba considerando el siguiente modelo de regresión, pero ahora tenemos K variables. Esto es regresión múltiple. ¿Ok? Y ahora suponemos, ¿no es cierto?, que la varianza, ¿no es cierto?, es producto de una combinación lineal de variables. O sea, el problema es bastante más complicadito, que también se puede dar. ¿Ok? ¿Ok? Entonces estamos diciendo, mira,
cuidado, ¿no es cierto? Entonces estamos diciendo que es o algún tipo de función lineal de las variables explicativas, ¿ok? De un conjunto de variables explicativas. Por lo tanto, ¿no es cierto? Lo que hay que probar acá, ¿no es cierto? Es que esta hipótesis de que alfa 2, alfa 3, alfa m igual a 0, que es una pura constante. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que estamos tratando de hacer? ¿No es cierto? Estamos diciendo, mira, supongamos ahora, ¿no es cierto?, que sé yo, que mi varianza, ¿no es cierto?, no está relacionada con una sola variable, sino que es una combinación lineal de muchas otras. ¿Ok? De otras variables, cualquier otras. ¿Ok? De hecho, que no hay una relación, ¿no es cierto?, no es necesariamente las mismas variables ¿cómo se llama?, que están en el modelo. Aquí podríamos incorporar variables que están afuera. ¿Ok? Por ejemplo, el tiempo en una serie de tiempo. ¿Ok? Bueno, lo que nos interesa, ¿no es cierto?, a nosotros es probar si es que la varianza es constante, es decir, que tenemos solamente un término constante que explica la varianza, ¿ok? Los demás coeficientes tendrían que ser 0 en ese caso, ¿ok? Lo que hacemos es, ¿ok? Regresión con cada variable por mínimos cuadrados, se obtienen los residuos, ¿ok? Se obtiene el estimador de la varianza del método de máxima verosimilitud. Y aquí tenemos algunos problemitas. Pero esta es, ¿ok? Si ustedes se acuerdan, en probabilidad, ¿no es cierto?, les dijeron, mira, esta expresión de la varianza, ¿no es cierto?, es una expresión sesgada, ¿ok?, porque no controla por grado de libertad, pero es el estimador de máxima verosimilitud, tiene algunas gracias el asunto. Construimos unas variables P sub i definidas de esta manera, ¿ok? Lo que estamos haciendo, fíjense ustedes, chanchitos, lo que hacemos, ¿no es cierto?, en la práctica es dividir, ¿no es cierto?, nuestros residuos cuadráticos por la varianza constante al cuadrado. O sea, por la varianza de máxima verosimilitud, esta que está acá. ¿Ok? Y entonces, ¿no es cierto?, hacemos esta regresión. ¿Ok? Entonces ahora explicamos esta cosa transformada. Atención, la cosa transformada. Los residuos divididos por una constante, por la varianza constante. ¿Ok? Pero la varianza de máxima verosimilitud. ¿Ok? Y hacemos esta cosa que está acá. ¿Ok? Esta regresión. Y eso. ¿Ok? Aquí lo que tenemos que probar, ¿no es cierto?, es que estos coeficientes son 0. Y eso tiene esto que está acá. ¿Ok? Obtenemos, ¿no es cierto?, entonces la suma de cuadradas explicada, ¿no es cierto?, esto, de esta manera. ¿Ok? La suma de cuadradas explicada, ¿no es cierto?, eso es la suma de cuadradas explicada. O sea, eso es la suma de cuadráticos de esa cosa. ¿Ok? Ya, ok. Entonces, si suponemos que los mu sub i están normalmente distribuidos, ¿no es cierto?, decimos, se puede demostrar que si hay homoscedaticidad y si el tamaño de la muestra aumenta infinitamente, entonces pasa esto. ¿Ok? Esto distribuye como una chi cuadrada. ¿Ok? Y eso, ¿ok? Aplicamos test chi cuadrado. ¿Ok? De hecho, a ver, aquí hay una cuestión que me parece que podría valer la pena, ¿no es cierto?, observarla. Ojo, yo podría hacer lo mismo, ¿no es cierto?, con un test F a partir de esta regresión. ¿Ok? El resultado es el mismo. ¿Ok? El problema que tiene eso, ¿no es cierto?, es que es el método del test F, ¿no es cierto?, aquí cae en una pequeña imprecisión. Te podría decir, mira, o sea, si el test F, ¿no es cierto?, sale no significativo, ¿no es cierto?, significa que todas las variables son 0. ¿Y la constante? Ahí aparece el problema. Por eso que hacemos esta transformación. ¿Ok? Lo llevamos a una chi cuadrado. ¿Ok? Esta chi cuadrado, ¿no es cierto?, nos va a decir que los coeficientes son 0 o no, pero no dice nada sobre la constante. Ya podemos asumir, ¿no es cierto?, que si esta cosa, ¿no es cierto?, está, ¿cómo se llama?, no excede el valor crítico, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que solo el chi cuadrado, solo el coeficiente constante es significativo. ¿Ok?
Y finalmente, ¿no es cierto? Esta es la última cosa, ¿no es cierto? Esta es la más usual, esta sale en los paquetes estadísticos directos, ¿ok? Es la prueba general de heteroscedesticidad de White. De hecho, hasta aparece hasta el nombre. Creo que alguna vez lo hicimos. Bueno, está en el paquete de EBIUS, ¿no es cierto? Cuando ustedes calculan directamente las regresiones, se controlan por heteroscedesticidad de White directo, ¿ok? Veamos de qué se trata esta prueba. Esta prueba dice, no requiere un reordenamiento de las observaciones, o ni siquiera el supuesto de normalidad. Consideremos este modelo, ¿ok? Lo que hacemos acá, ¿no es cierto?, es estimar la regresión inicial y a partir de ahí estimar los residuos Musubi, como siempre, ¿ok? Y efectuamos esta regresión. Mira lo que tengo acá. Para dos variables. Tengo la constante, tengo el x sub 2, el x sub 3, el x sub 2 al cuadrado, el x sub 3 al cuadrado, y tengo el producto. ¿Qué es lo que le sugiere esto? Lo que yo estoy haciendo, ¿no es cierto?, simplemente hacer una transformación polinómica, ¿no es cierto?, de los errores, ¿ok? No tiene mucho por dónde escaparse la cosa, ¿ok? Bien, esa regresión eso, ¿ok? Fíjate lo que decimos acá. Los residuos al cuadrado respecto a la regresión original, respecto a las variables regresoras, sus valores al cuadrado, sus términos cruzados. Podemos introducir potencias más altas, no aporta mucho, ¿ok? O sea, la verdad, ¿no es cierto?, es que se podría demostrar, ¿no es cierto?, de que en realidad si uno mete coeficientes cúbicos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que agrega más variables a la cosa, ¿no es cierto?, no te aporta nada respecto a los cuadráticos. Ya hay un problema, ya con eso es más que suficiente, en realidad. En general, ¿no es cierto?, uno podría decir, mira, con esa prueba, ¿no es cierto?, vas a tener todas las expresiones analíticas posibles, ¿ok? Y obtenemos el R cuadrado de esta regresión, ¿ok? Fíjate en lo que te dice acá, puede omitirse, ¿no es cierto?, el término de intersección, o sea, podríamos hacer esa regresión sin constante, sin esto que está acá, ¿ok? Obtenemos el R cuadrado de esta regresión, ¿ok? Y observamos lo siguiente, bajo la hipótesis nula de que no existe heteroscedesticidad, puede demostrarse que el tamaño de la muestra multiplicado por R cuadrado, asintóticamente sigue una distribución chi cuadrado, lo mismo que el anterior, con grado de libertad igual al número de regresores, excluyendo la constante de la regresión chilena. Es decir, esto que está acá, nr cuadrado, sigue, ¿no es cierto?, esta distribución. ¿Qué tal? Si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, R cuadrado, ¿no es cierto?, seguía una distribución seguía una distribución F, ¿ok? Pero cuando nosotros multiplicamos por n, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos multiplicando por una constante, ¿ok? De hecho, queda simplemente como una suma, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de normales estandarizadas. Entonces, si el valor de chi cuadrado, ¿no es cierto?, excede el valor chi cuadrado crítico, el nivel de significancia seleccionado, la conclusión es que existe heteroscedesticidad, ¿ok? Si no se rechaza el cero, implica que no existe heteroscedesticidad, por lo que es lo mismo, todos estos coeficientes son cero. ¿Ok? De nuevo, ¿no es cierto? Cuidado con esta prueba, introducir muchas regresoras consume grados de libertad, ¿no es cierto?, como enfermos, ¿no es cierto? Qué sé yo, y podría ser una prueba poco concluyente, ¿no es cierto?, si es que uno se entusiasma metiéndole coeficientes al cubo, a la cuarta, o qué sé yo qué. En general, ¿no es cierto?, uno diría, es raro que se requiera, o sea, yo no he visto nunca, ¿no es cierto?, una prueba de White, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que muestre resultados distintos cuando incorporamos cubos respecto al cuadrado. ¿Ok? No aporta nada de información. ¿Ok? En general, ¿no es cierto?, la prueba de White, ¿no es cierto?, no debería ser necesario incorporar coeficientes más allá de los cuadrados. ¿Ok? Eso. ¿Ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que aquí pasa algo. La prueba de White puede ser una prueba de heteroscedesticidad o de error de especificación, o de ambas cosas. La gracia de esta prueba, ¿no es cierto?, es que te incorpora todas las fuentes, ¿no es cierto?, de heteroscedesticidad. ¿Ok? Y por tanto, ¿no es cierto?, puede interpretarse también como un test, ¿no es cierto?, de la correcta especificación del modelo.
¿ok? Eso es lo que la hace muy popular, digamos, ¿ok? Ya está. ¿Estamos claritos? Bueno, de hecho, ¿no es cierto?, a todo esto, en cada una de estas pruebas anteriores, ¿no es cierto?, surgen también maneras, ¿no es cierto?, de controlar el modelo por heteroscedasticidad, es decir, de corregir, ¿no es cierto?, la heteroscedasticidad con posterioridad, ¿ok? Mira, veámoslo acá. Medidas correctivas, ¿ok? Bien, aquí está, ¿no es cierto?, estamos explicando, ¿no es cierto?, decir, mira, existen dos enfoques para remediar este problema. Lo primero, cuando el sigma cuadrado sub i es conocido y cuando no lo es, ¿ok? Este es un caso raro, ¿ok? El que es conocido es raro, puede darse, ¿no es cierto?, en algunos casos. Pero si nosotros tenemos un sigma cuadrado sub i desconocido, ¿no es cierto?, podemos usar mínimos cuadrados ponderados, mínimos cuadrados generalizados, como les he expuesto antes. Y este es el método más directo para solucionar la heteroscedasticidad. Los estimadores de este modelo son mejores estimadores linealmente ensecados. Y lo que ya habíamos visto antes, o sea, simplemente dividir por la desviación estándar, ¿no es cierto?, los coeficientes de la regresión. En la variable dependiente y las variables independientes, ¿ok? Cuando sigma cuadrado no es conocido, ¿no es cierto?, se pueden obtener estimadores consistentes con la heteroscedasticidad. En la práctica, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, nosotros con las pruebas anteriores, ¿no es cierto?, lo que estamos obteniendo, ¿no es cierto?, es una explicación, digamos, una versión funcional, ¿no es cierto?, de la varianza, ¿ok? En la prueba de Parker, ¿no es cierto?, que si yo simplemente el coeficiente, ¿no es cierto?, que acompaña X sub i, ¿no es cierto?, es entonces el coeficiente de heteroscedasticidad, ¿no es así? En todas las otras pruebas, cuando incorporamos más variables, etcétera, ¿no es cierto?, vamos a encontrar más o menos lo mismo. ¿Ok? Vamos a encontrar alguna especificación funcional para el sigma cuadrado, para los errores cuadráticos. ¿Ok? Bueno, ahí aquí está, ¿no es cierto? Y por supuesto, ¿no es cierto?, el más interesante de todos, ¿no es cierto?, es el último. Varianza de errores estándar consistente con heteroscedasticidad de White. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? White, ¿no es cierto?, demuestra que esta estimación se puede realizar de tal forma que las inferencias estadísticas sean sintóticamente válidas sobre los verdaderos valores de los parámetros. Está claro. Nosotros vamos a obtener, ¿no es cierto?, coeficientes, ¿no es cierto?, los beta sub i, ¿no es cierto?, explican el comportamiento de las variables respecto de la varianza. ¿Ok? Y por tanto podemos obtener coeficientes beta, ¿no es cierto?, a partir directamente, ¿no es cierto?, de la estimación de White. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, y aquí aparece el recordatorio, nosotros, aquí estaba, ¿no es cierto?, se puede obtener esta corrección en el software Evius. Ahí está Evius. Si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, teníamos las opciones para estimación. Aquí está directo. ¿Se acuerdan de eso? Creo que lo habíamos visto en clase en algún minuto. Bueno, ahí está, ¿no es cierto?, la corrección por byte. ¿Ok? Directo. Bueno, ojo con esto. Fíjate, ¿no es cierto?, que aquí te da un número de iteraciones. Eso significa, ¿no es cierto?, que el modelo itera, ¿no es cierto?, en varias ocasiones, ¿no es cierto?, los resultados que va obteniendo. ¿Ok? Y utiliza, ¿no es cierto?, aquellos coeficientes, ¿no es cierto?, que sean significativos. ¿Ok? New y West no se utiliza mucho, a lo mejor lo podemos ver en algún minuto, pero por ahora, ¿no es cierto?, no parece muy interesante. White, ¿no es cierto?, es la más mejor, ¿ok? Es la más general, ¿no es cierto?, que se puede aplicar ¿cómo se llama?, para esta cosa. A ver, paremos unos segundos, vamos muy apurados en esta parte. ¿Dudas? ¿Cómo estamos hasta aquí, muchachos? Ojo con lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Es decir, fíjate, ¿no es cierto?, que aquí aparecen unas razones por las cuales nosotros nos damos la lata de hacer estas explicaciones con PowerPoint. Fíjate, ¿no es cierto?, que el proceso, ¿no es cierto?, es tan directo, ¿no es cierto?, como que ustedes simplemente le dan una opción al cálculo de los intervalos de confianza. Es simplemente darle una opción. El paquete estadístico hace todo. Te das cuenta, hace todo el procedimiento. Pero si ustedes no lo conocieran, ¿no es cierto?, no supieran de qué se trata, no sabrían lo que están haciendo. ¿Ok? De hecho, incluso en algunos paquetes estadísticos ni siquiera aparece el nombrado como White, sino que simplemente aparece como estimación robusta de la varianza. Estimación robusta no dice nada.
¿ok? Usted tiene que ir al manual del programa para saber cómo es que hace el cálculo de la varianza robusta. ¿Ok? Eh, por lo tanto, ¿no es cierto? Es súper importante, ¿no es cierto?, que tengan claro de lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo acá, ¿no es cierto?, entonces, cuando hacemos un control por byte, ¿no es cierto?, es que lo que estamos haciendo es buscar una relación entre ¿cómo se llama?, entre la varianza, ¿no es cierto?, y los coeficientes de la variable que estamos, estamos tratando de encontrar una especificación funcional para la varianza, ¿ok? Hecho eso, ¿no es cierto?, una vez que encontramos, si es que encontramos coeficientes significativos, ¿no es cierto?, usamos eso como ponderador. Se acabó. Eso es lo que hacemos. ¿Ok? Básicamente. Bien. De hecho, y eso no es más que cálculo. ¿Ok? O sea, no necesitan ustedes estar haciéndolo a lápiz ni con planilla de cálculo, ¿no es cierto? Es simplemente, ¿no es cierto?, una rutina de cálculo. ¿Ok? Bien. Aquí aparece algo, ¿no es cierto?, que es súper importante. Una desventaja, dice, del procedimiento de White, además de ser un procedimiento con muestras grandes, ¿no es cierto? Necesitáis harto dato para esto, ¿no es cierto?, porque las transformaciones son grandes, ¿no es cierto?, es que los estimadores obtenidos por este método pueden no ser tan eficientes como aquellos métodos que transforman información para reflejar tipos específicos de heterocedasticidad. A ver, esta frase, ¿no es cierto?, está sacada del Bujarati, ¿no es cierto?, no dice nada. ¿Ok? ¿Cuál es el asunto con esto? Ocurre, ¿no es cierto?, que aquí lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, en la práctica es controlando por la heterocedasticidad observada en el modelo. Tan simple como eso. ¿Ok? Sin embargo, ¿no es cierto?, uno podría decir, oye, ¿sabéis qué? No sé, en un modelo de finanzas, por ejemplo, el premio por riesgo, ¿no es cierto?, está asociado al riesgo, ¿no es cierto? Bueno, el premio por riesgo, ¿no es cierto?, deberíamos incorporarlo directamente, pero no tenemos por qué utilizarlo dentro de la misma muestra que tenemos. Premio por riesgo, ¿no es cierto?, no puede encontrar datos externos, ¿no es cierto?, para calcular eso. ¿Se dan cuenta? Bueno, que es lo mismo, ¿no es cierto? Esta forma, ¿no es cierto?, de operar tiene que ver, ¿no es cierto?, con los problemas de transformación, con los problemas matemáticos, ¿no es cierto?, que puede tener un modelo, pero no por los problemas teóricos, ¿no es cierto?, o fundamentales, si se quiere, de un modelo, ¿ok? Puede ocurrir, ¿no es cierto?, lo habíamos dicho en algún minuto, ¿no es cierto?, de que la heterocedasticidad provenga, ¿no es cierto?, efectivamente de un proceso económico, ¿ok? Eso no lo vamos a encontrar, ¿no es cierto?, directamente dentro del modelo. Ustedes están, qué sé yo, calculando procesos de learning by doing, de aprendizaje, por ejemplo, ¿cierto? Es mejor que lo calculen de otro lado, el problema de heterocedasticidad. No lo van a encontrar dentro de la muestra, ¿ok? Para ilustrar este punto, ¿no es cierto?, vamos a decir, mira, supongamos esto, ¿ok? Consideremos este modelo. Ahora supongamos varios supuestos. Supongamos que la varianza del error es proporcional al cuadrado del error, ¿ok? Al x sub i al cuadrado. Esto es un modelo de aprendizaje, ¿ok? Pensemos, ¿cierto?, qué sé yo, no sé, o un modelo de riesgo, lo que sea, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si alguno de los métodos de detección de heterocedasticidad nos sugiere esta especificación, se puede transformar el modelo de la siguiente manera. Dividimos un modelo por x sub i sencillamente. ¿Se dan cuenta? Miren lo que estoy haciendo acá. ¿Se dan cuenta? Lo que yo digo, ¿no es cierto?, es que si yo sé esto que está acá, ¿no es cierto?, entonces agarro mi modelo, ¿no es cierto?, y lo divido por x sub i. Sencillo. Fíjate, ¿no es cierto?, lo que me ocurre acá. Me queda una variable transformada, ¿no es cierto?, pero me queda esto otro. El beta 1 partido por x sub i, un modelo recíproco, ¿no es cierto?, me queda el beta 2 pelado, ¿no es cierto? Lo que era antes, la parte del modelo que estaba asociado a x sub i, ahora me queda como una constante, ¿no es cierto? Pero además me queda un error, ¿no es cierto?, que son los errores partidos por x sub i. Me queda este otro modelo. ¿Ok? Y entonces, ¿no es cierto?, mira lo que nos ocurre acá. La esperanza de ese error, ¿no es cierto?, es una constante sigma cuadrado. La varianza, ¿no es cierto?, es ahora homocedástica y se puede aplicar menos cuadrado al modelo transformado. Así de papaya. ¿Se dan cuenta? Es tan sencillo como eso. Ya, por supuesto, ¿no es cierto? Por supuesto, ¿no es cierto?, esto otro que está acá, ¿no es cierto? Es decir,
la transformación de la varianza, ¿no es cierto?, nos va a cambiar también los valores de los estimadores, pero los estimadores, ¿no es cierto?, yo los obtengo de nuevo, ¿no es cierto?, multiplicando por x sub i, así de corto. ¿Ok? Es bastante sencillo. Después, de nuevo, supongamos ahora que el error es proporcional a x sub i. Ahí, esta explicación que está ahí. Bueno, si se cree que es proporcional a x sub i, entonces el modelo se puede transformar de la siguiente manera. Lo dividimos ahora por la raíz de x sub i. Y me la misma la cera. ¿Ok? Papaya, ¿no? Hasta aquí la cosa está saliendo, pero mucho más sencillo. Después me dice, mire, la varianza del error es proporcional al cuadrado del valor medio de i. Esto que está aquí. Transformar un modelo, ¿no es cierto?, de esta otra manera. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tal? Fíjate, ¿no es cierto?, que en la práctica esto equivale a dividirlo por i medio. ¿Ok? Eso es. ¿Estamos, chanchitos? Mira, ahí está. Ahí está, ¿no es cierto?, la explicación más exacta, ¿no es cierto?, de lo que estábamos diciendo. Fíjate, a todo esto, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que te queda acá? Cuando hacemos esta transformación, ¿no es cierto? No sé si tenga sentido que les lea esta cuestión de acá arriba, ¿no es cierto? Todos sabemos leer, ¿no es cierto? Pero mira, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es lo que les decía acá, la esperanza de I sub I, ¿ok? O sea, I medio, ¿no es cierto? Mal dicho. Esto es una esperanza condicional. I sub I, ¿no es cierto?, depende de beta 1 y beta 2, ¿ok? En la verdad verdadera. Lo que ustedes tienen son las estimaciones, esto, ¿ok? Es lo que estamos diciendo acá. Sabemos, ¿no es cierto?, que el I estimado es beta 1 más beta 2 x sub I, que es un estimador de sub I. Procedemos en dos etapas. Realizamos la regresión usual por mínimos cuadrados ordinarios sin considerar el problema de elasticidad y se obtiene el I sub I gorrito. ¿No es cierto? Luego, utilizando eso, hacemos esto que está acá. Fíjate que lo que tenemos acá, o sea, ustedes, ¿no es cierto?, ustedes han visto, en Leibniz, ¿no es cierto?, hemos visto un montón de veces, ¿no es cierto?, el I, ¿no es cierto?, observado, ¿no es cierto?, el fitted, ¿no es cierto?, y el I fitted, ¿no es cierto?, y el I estimado, ¿ok? El I ajustado, si se quiere, ¿ok? Bueno, esto es lo que estamos haciendo, la relación. Esto como diferencia es el error, ¿no es cierto? Como razón, ¿no es cierto?, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que la diferencia porcentual, ¿no es cierto?, del I observado respecto del I estimado. Bueno, lo que importa acá, ¿no es cierto?, es esta cosa que está acá. ¿Ok? Y de nuevo, esa cosa es homocedástica. Y después, ¿no es cierto?, una transformación logarítmica. ¿Ok? Supongamos que es una cosa como esta. ¿Ok? Esta regresión logarítmica, ¿no es cierto?, simplemente, ¿no es cierto?, nos produce un resultado que es que es bastante más homocedástica. Cuidado con este tipo de transformaciones, ¿no es cierto? Esto es súper usual, ¿no es cierto?, que la gente te diga, mira, ¿sabes qué más? Nosotros estamos haciendo este análisis, que si yo quiero tocar reducir la homocedisticidad, ¿no es cierto? La heterocedisticidad, ¿no es cierto?, lo calculamos en logaritmo, ¿ok? Cuidado con eso, ¿no es cierto? Ahí el problema que ustedes que están haciendo, ¿no es cierto?, es que están obteniendo están reduciendo la heterocedisticidad, ¿no es cierto?, porque están haciendo un cambio de escala. Están haciendo un cambio de escala. En vez de usar una escala algebraica, ¿no es cierto?, están usando una escala logarítmica. ¿Ok? En ese caso, ¿no es cierto?, en realidad es más aparente la reducción de heterocedisticidad de lo que uno parece. ¿Ok? Porque lo que está haciendo es un truquito. ¿Ok? Si uno grafica, ¿no es cierto?, en escala logarítmica el modelo, ¿no es cierto?, se va a encontrar con la misma heterocedisticidad. El punto está, ¿no es cierto?, en que si uno grafica un modelo logarítmico en una escala cartesiana, ¿no es cierto?, le queda una curva, ¿no es cierto?, con una heterocedisticidad muy reducida. Eso es más aparente que real. ¿Ok? Esta cuestión que está acá. Te lo está diciendo abajo.
La transformación logarítmica comprime las escalas en las cuales están medidas las variables. ¿Ok? Esto debería ser más o menos obvio, ¿no es cierto? Pero vale la pena reconocerlo. Si ustedes son muy jóvenes, ¿no es cierto? No han visto nunca el papel logarítmico. El papel para gráficos logarítmicos, ¿no es cierto?, tiene escalas muy distintas. ¿Ok? Bueno, y una expresión logarítmica, ¿no es cierto?, de hecho, ¿no es cierto?, una curva, ¿no es cierto?, que ustedes ven como una curva, que es una gráfica logarítmica, ¿no es cierto?, si ustedes lo llevan a papel logarítmico, es una recta. Entonces, esta reducción de heterocedasticidad, ¿no es cierto?, opera más bien por la transformación de escala. ¿Estamos claros? Ya está. Bueno, pero sigue siendo una buena receta de todas maneras, ¿ok? Ya, pero fin, ¿ok? Aquí hay 3 o 4 cosas. Bueno, aquí aparece la correlación espuria, ¿no es cierto? Que ya se lo había comentado en alguna oportunidad anterior, ¿no es cierto? Pero este ya es un tema que lo vamos a dejar para la próxima clase, porque estamos en la hora. Bien, déjame compartir por ahora, ¿ok? Tenemos un par de minutos de foro si tienen dudas sobre este asunto. ¿Dudas